criaturas del abismo. El otro día, navegando por internet, en búsqueda de historias macabras, me metí en Reddit y encontré lo que hasta el momento creo que es la historia más alucinante que he leído. Voy a narrárosla tal cual. Allá vamos. Ok, aviso, esto es larguísimo. Disculpas por ello, pero esto es muy difícil para mí y lo he llevado cargado durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para intentar resolver mis sentimientos al respecto. Él, evidentemente, no me aconsejó que lo enviara a Reddit, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas. Todavía no tengo ni idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero lo someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal algunas cosas, probablemente muchas cosas, pero intenté hacer lo mejor que pude. Mi hijo, comienza, estaba muy perturbado. Muy perturbado. Si has visto la película, tenemos que hablar de Kevin. Entenderás de qué estoy hablando, porque te juro por Dios que cuando vi esa película pensé que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el escritor tenía cámaras escondidas en mi maldita casa. Así de precisa era. La única diferencia es que en la película el chico parece normal con su padre y solo revela su verdadera naturaleza con su madre. Con mi hijo no pasaba eso. No tenía esa máscara. Su comportamiento demente era el mismo con todos. Desde el día que nació, mi hijo salió mal. Fue planeado. Mi esposa y yo intentamos quedarnos embarazados y estábamos eufóricos cuando nació. Era deseado y amado. Le dimos mucho cariño e intentamos darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa del hospital, estaba miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No estoy exagerando. 13 meses sin parar. Lloraba hasta que no le quedaba voz y seguía llorando. Podías ver su carita arrugada y sin que saliera ningún sonido. Totalmente ronco. Hubo momentos en que literalmente lloraba mientras dormía. Nunca había visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas. Intentamos cambiar su dieta. Lo abrazamos, lo mecimos, le dimos juguetes, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de infierno, sin dormir, un ruido insoportable. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que habíamos salido de la oscuridad. Pero rápidamente quedó claro que por alguna razón desconocida estaba enfadado de estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre, ni una sola vez en el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una sonrisa malévola y horrible muchas veces, disfrutando perversamente al causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de placer real por algo agradable. No, nunca, ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo. Estaba alimentado por el odio y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que estuviera a su alcance. Lo rompía, lo masticaba, lo tiraba al váter, lo que pudiera. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y sentía un gran placer al cagar y mear donde pudiera. Después de un tiempo, se dio cuenta de que podía esconderlo y comenzó a cagar y a mear en lugares donde no lo encontraríamos, frotándolo en las alfombras para que fuera aún más difícil de limpiar y haciendo que la casa oliera fatal.
pusimos un cerrojo en nuestra puerta y ya no pudo entrar. Entonces, simplemente cagaba en el pasillo, frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca terminó. Intentaré acelerar esto, ya que literalmente podría seguir hablando durante días sobre estas cosas, pero a medida que crecía, se volvía más y más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años. Lo dejaron entrar de nuevo y después lo echaron para siempre. Tuvo que cambiar de escuela. La siguiente lo puso en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás. Tuvimos que instalar una puerta y un cerrojo en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para arañar paredes, muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante fuerte en la cadera y en el culo. Todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Empezó a prender fuego a las cosas y a torturar a los animales del barrio. Había un pobre perro callejero que andaba por el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor para barbacoa. Sumergía las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y viciosa que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Sí, llevamos al niño a terapia. Vio a un psiquiatra 2 veces por semana y le recetaron Dios sabe cuántos medicamentos diferentes a lo largo de los años, pero nada funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia que atacaba todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi mujer se volvió a quedar embarazada. No puedo decir cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Ese embarazo no había sido planeado y realmente estábamos perdidos sobre qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años. No podíamos soportar la idea de empezar de nuevo de cero. Hablamos mucho sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero el acceso al aborto no era tan difícil en aquellos días y mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final decidimos que lo tendríamos y si resultaba malvado, lo daríamos en adopción. No podíamos hacerlo de nuevo con otro hijo como el nuestro. Tuvimos una hija. Era normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido él mismo. Ella se reía de las cosas, se amamantaba sin morder. Todavía no tenía dientes, pero se podía decir que solo estaba tratando de comer, no de arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses, dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos. No tengo palabras para ello. Creo que aquí es donde empecé a alejarme realmente de mi hijo. Hasta ese momento, cualquiera que fueran los errores que cometí, siempre había intentado hacer lo mejor para él. Estoy convencido de ello. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo. Realmente lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi mujer y yo instintivamente nos volcamos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro centro de atención, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce. Cada momento que pasábamos con ella era pura magia. Entiendo que esto estuvo mal, pero no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación. A mi hijo no le había importado que mi mujer estuviera embarazada. Realmente no sé ni si lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, empezó a actuar aún peor. No creía que fuera posible, pero sí,
subió de nivel. En ese momento tenía 17 años y teníamos peleas a gritos todos los días. Por lo general, después de pelearnos, salía corriendo de casa y desaparecía durante horas o incluso durante toda la noche. Y era un alivio. Empecé a esperar con ansias nuestras peleas, porque así lo alejaba de nosotros un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo casi desapareció por completo. Nuestras únicas interacciones reales eran gritarnos el uno al otro. Mi mujer era aún peor. Simplemente no le quedaba nada. Entonces, si nuestro hijo incluso entraba en la misma habitación que ella simplemente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y empezaba a gritar: «¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Sal de aquí!», hasta que él se iba. Cada vez empezó a pasar más tiempo fuera de casa, lo cual era una bendición para nosotros. No tengo ni idea de lo que hacía ahí fuera, pero estábamos felices de que no nos lo hiciera a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras en nuestra casa. Todas las puertas interiores, baratas y delgadas, habían sido reemplazadas por puertas gruesas de madera tensa que no podían ser derribadas a patadas, equipadas con cerraduras con llave que mi mujer y yo llevábamos. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros para nosotros. Y no estaba encerrando a mi hijo en habitaciones como un prisionero. Tenía libertad de movimiento por toda la casa. Éramos mi mujer y yo los que nos encerrábamos en las habitaciones para protegernos de él. Así que, como mucho, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión había peleado con mi hijo por la mañana y se había ido de casa furioso. Mi mujer y yo estábamos disfrutando de un poco de paz en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Y de repente comenzó a llorar. Cualquier padre que tenga hijos sabe que te acostumbras a los llantos y que puedes incluso saber qué es lo que necesita. Lloran de manera diferente si tienen hambre, o necesitan que los cambien, o simplemente están inquietos y quieren que los abracen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de poder hablar. Pues este llanto no era ninguna de esas cosas. Este llanto era de terror. En el mismo segundo en que lo escuchamos, mi mujer y yo nos levantamos de las sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta, por supuesto, estaba cerrada con llave. Nos tomó unos segundos encontrar la llave adecuada y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en una casa de una sola planta y el bastardo había entrado por la ventana para llegar hasta ella. Estaba al lado de su cuna, con un cuchillo en la mano. No tengo ni idea de dónde lo obtuvo. No era uno de los nuestros. Controlábamos bien todos nuestros cuchillos y siempre los manteníamos en cajones cerrados. Seguramente lo robaría de casa de alguno de nuestros vecinos. Ya le había hecho un par de cortes en la piel, uno en la tripa y otro en el brazo. Podía ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, él estaba arrastrando el filo del cuchillo por su cara, sin cortarla, casi haciéndole cosquillas con él, burlándose de ella mientras gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de saber lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo. No lo pensé, simplemente me moví. Aún así, mi mujer llegó más rápido. Fue como una película en cámara rápida. Llegó a nuestro hijo y le apartó la mano, tirando el cuchillo a través de la habitación, y luego lo empujó con todo su peso corporal, con tanta fuerza que salió volando de al lado de la cuna y rebotó contra la pared. Cogí a mi hija. Podía verla temblar.
Recuerdo el olor de la habitación, el sonido de los gritos y llantos de mi hija, la mirada en la cara de mi hijo mientras estaba allí. Simplemente nada. Estaba vacío, muerto por dentro. No había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me pareció un extraterrestre. Mi mujer dio un paso hacia él. Podía haber extendido la mano y detenerla, pero no lo hice. Ella dio otro paso adelante, muy cerca de él. Podía haberla detenido de nuevo, pero no lo hice. Se quedó delante de él mirándolo unos segundos y después lo golpeó en la cara. Hasta aquí puede que te hayas imaginado a mi mujer como la típica de complexión pequeña, delicada y frágil, pero para nada. Nunca ha sido frágil ni delicada. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. Las MMA no existían entonces, pero el karate y el boxeo eran muy populares en esos días, y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Tenía mucho músculo y sabía perfectamente cómo golpear. Yo era más grande que ella y más pesado, pero no tengo ninguna duda de que en una pelea real me hubiera aplastado. Ninguno de los dos le había puesto nunca una mano encima a nuestro hijo, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de dolor, tristeza, enfado y frustración simplemente salieron a borbotones. Cuando lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y comenzó a brotar sangre de su nariz. Apenas reaccionó. Simplemente la miró con una expresión de sorpresa, como si no supiera lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más y lo golpeó de nuevo. Podía haberla detenido, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí y la miré mientras comenzaba a golpearlo hasta dejarlo hecho papilla. Cada vez que él levantaba las manos para cubrir una parte, ella lo golpeaba en otra. Cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él comenzó a gritar, a llorar, a pedirle que parara. Es la reacción más genuina que alguna vez he visto en él. Pero ella no se detenía. De hecho, la vi intensificarse, golpeándolo más fuerte y más rápido, trabajándolo como si fuera un saco de boxeo. Él intentó golpearla y ella lo esquivó fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí observando durante un minuto. Después les di la espalda y me fui con mi hija. La llevé a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que él la había cortado una tercera vez en la planta del pie. Por suerte todos los cortes eran superficiales, así que la limpié y la curé. En nuestra habitación podía oír a mi hijo gritar, llamándole a mi esposa con nombres horribles, diciéndole que le cortaría la cabeza y se acostaría con su cadáver. Después de un tiempo, ya no le oí decir nada más, ni siquiera le oí llorar. Asumí que debía haber quedado inconsciente. Aún así, todavía seguía oyendo a mi mujer golpeándolo, y eso duró mucho tiempo, el tiempo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Simplemente me senté en la mesa de la cocina, esperando a que terminara. Al final, salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas, su cara y brazos estaban salpicados de sangre, su pecho se agitaba. Simplemente nos miramos el uno al otro sin decir nada, y después de un rato le pregunté: ¿está muerto? Ella respondió: espero que sí. Asentí con la cabeza. Eso fue todo lo que había que decir. Entendí perfectamente cómo se sentía, porque yo sentía lo mismo. No sabía qué hacer, así que simplemente nos sentamos allí esperando en silencio. Finalmente, mi mujer comenzó a llorar y fue a ducharse. Yo me quedé abrazando a nuestra hija. Después de mucho rato, oí gemidos y sollozos. Resultó que mi hijo no estaba muerto.
entré para ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Nunca había visto una paliza tan despiadada a nadie. Estaba tirado en el suelo, revolcándose con sangre saliendo de su cara, acostado en un charco de vómito. Tenía la nariz aplastada contra la cara. Ambos ojos estaban completamente hinchados y comenzaban a ennegrecerse. Podía ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había meado encima. Creo que debe haber perdido algunos dientes, pero no vi ninguno en el suelo, ni dentro de su boca, ya que sus labios estaban muy hinchados. Por lo que hablé con mi esposa más tarde, ahora sé que ella había golpeado cada parte de su cuerpo, concentrándose mucho en las piernas. Ella me dijo que lo había pateado repetidamente en la ingle hasta que sus piernas se cansaron y que había seguido golpeando su cuerpo mucho después de que se desmayara. Cuando ella salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo. Honestamente no tenía ni idea de qué hacer. Después de un rato me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le pasara y decidimos simplemente dejarlo vivir o morir por su propia cuenta. Había una suite para suegros en el sótano que nunca habíamos usado. Mi mujer, mi hija y yo nos mudamos allí. Le cedimos toda la planta superior de la casa a nuestro hijo y lo bloqueamos todo, separando nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios, suficiente para un par de semanas o más. Tenía un baño, dormitorios. Nosotros también teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada separada. Así que simplemente dejamos de subir. Decidimos que habíamos terminado con él. Dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo oíamos moverse arriba. La mayor parte del tiempo la pasó acostado en la cama, recuperándose. Fui a trabajar, vigilando con mucha atención, en caso de que me atacara en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi mujer se quedó en casa con nuestra hija. Nunca la perdimos de vista. Una noche lo oímos volverse loco, rompiendo cosas y golpeando, pero no respondimos. Creo que tenía miedo de que, si se acercaba de nuevo a nosotros, mi esposa podría terminar lo que un día empezó. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada arriba durante unos días, así que me atreví a subir. El lugar estaba demolido. No había señales de mi hijo. Se había ido. Tardamos meses en reparar los daños que había causado y volver a poner la planta principal en condiciones normales. Había comida y mierda untada por todas partes, cristales rotos en el suelo, grandes agujeros en la pared. Lo había destrozado por completo. Vació un extintor de espuma en la sala de estar. Realmente me siento agradecido de que no quemara la casa con nosotros dentro. Y realmente no sé por qué no lo hizo, ya que él no era nada tímido a la hora de prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con miedo todos los días de que regresara, de que nos emboscara e intentara matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de tener miedo, ya que ahora no sabía dónde vivíamos y finalmente nos sentimos seguros. Todo esto sucedió hace mucho, mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971. Mi hija nació en el 88. Ahora soy un anciano. Este año cumpliré 70 y mi mujer falleció de cáncer en 2016. Mi hija ahora tiene 31 años. Me mudé con ella y su marido después de que mi mujer falleciera. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestro dormitorio, sangrando y destrozado.
No he tenido noticias suyas desde que se fue, hace ya más de 30 años. Y no quiero. Cargo con mucha culpa de aquella época y con muchas emociones contradictorias. Yo no lo golpeé, pero permití que lo golpearan y pensé que se lo merecía. De hecho, me alegré de que sucediera. No intenté matarlo, pero me había alegrado. Si hubiera muerto, diré que espero que haya podido superar sus demonios y llevar una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacerlo, si siguió como estaba, entonces realmente espero que alguien por ahí lo haya matado. Cuando lo conocí era un perro rabioso, y de cualquier manera que fuera, solo espero que no siga por ahí, haciendo daño a nadie más. ¡Wow! ¿Qué os parece? Es una historia alucinante, ¿eh? Con todo lujo de detalles. ¿Creéis que puede ser verdad? ¿O que es una historia inventada? Lo dejo en vuestra cabeza y ya me diréis en los comentarios qué es lo que pensáis.